En primer lugar hay que, y esto es trabajo por ahí de los medios masivos, establecer por qué hay tantas muertes en accidentes de tránsito. Argentina, ver si Argentina tiene muchas muertes en accidentes de tránsito, parece que ir a la estadística mundial. Y si uno mira se va a dar cuenta que Argentina dentro de América tiene una tasa que más o menos oscila entre 10, se mide 10 muertos por cada 100.000 personas, 10 sobre 100.000. Y Estados Unidos tiene 11, pero no estamos tan lejos. Frente a los países desarrollados nórdicos, por ejemplo, Noruega tiene 3. Ahora, ahí hay un problema de que los conductores son malos, es un problema de infraestructura. La cantidad de muertos se explica por la infraestructura, no porque los conductores sean malos. Es mucho más sencillo, y esto también es una cuestión política. Cuando hay muchas muertes, no en estos accidentes, sino en las rutas, la mayoría de las muertes se producen en rutas con choques frontales, es modificar la ley penal o hablar de que hay un conductor desaprensivo y no ver que la tasa estadística de mortalidad se explica porque Argentina tiene una infraestructura que atrasa 30 años. Cuando uno dice de legislación, lo que políticamente hace es encubrir. Es muy fácil pintar un papel. Yo pinto un papel y el Código Penal se modificó en el año 95 y se agravaron las penas. En el 99 también se agravaron las penas por accidente de tránsito. No disminuye nada eso. El tema de las muertes en general es por un problema de infraestructura que Argentina no ha invertido. Doctor, ¿cómo mantenerlos en la cárcel a los que provocan accidentes de tránsito de la magnitud como el caso Brunner o como el caso de Santa Cruz? Te vuelvo a decir, a cualquier caso, sea caso de accidente de tránsito, con una condena. Con una condena, porque si no, es el problema que se tiene a veces cuando hablamos en general, en forma de los derechos humanos. Si hablamos hace los 40 años del último golpe militar y decimos vivimos en Estado de Derecho, bueno, si vivimos en Estado de Derecho, aceptemos las reglas del Estado de Derecho. Hay gente que está cumpliendo una condena hoy en Misiones por haber provocado un accidente de tránsito, insisto, como la magnitud del caso Santa Cruz o Brunner. En ninguna parte del país hay gente que esté condenada por dolo eventual. La Corte ha desestimado estos casos porque son muy discutidos y son casos de culpa con representación. ¿Qué significa eso? La culpa con representación es muy sencillo. Es decir, primero tenés que ver en el contexto que uno maneja y cuál es el contexto de riesgo que se maneja en general. Y en qué tipo de ruta se maneja. Si uno ve cuando sale al interior que el paso en doble línea o en curva es común, porque lo hemos visto, lo ve cualquiera que maneje, y se exceden los mínimos, nadie los respeta, los 110. ¿El alcohol qué papel juega en esto? Esperá. Si me manejo en ese mundo de riesgo y creo que puedo hacer un sorpaso con determinada seguridad, porque mi auto anda bien, porque soy un buen conductor, y provoco un accidente, muchos autores o gran parte de la literatura y la jurisprudencia te va a decir, eso es un caso de culpa con representación. Significa que yo vi un riesgo pero creí que era manejable, pero en este caso no fue. Otros, una parte de la doctrina te diría, no, es un caso de dolo eventual, pero la doctrina del dolo eventual se divide en 3 grandes grupos que se subdividen en más de 40. O sea, es decir nada eso. ¿Hay que simplificar entonces? No hay que, porque es una cuestión teórica, eso no se va a simplificar ni con la ley. Es simplemente una cuestión. Miren, la ley argentina tiene penas altas. Yo escuché que decían, en Brasil tiene la pena, ¿ustedes saben cuál es la pena de homicidios culposos? 3 años. Si uno abandona el lugar, 4. Los alemanes tienen 5. Nosotros tenemos 5. Y con una mínima que se aumenta. Se puede, en los casos de abandono, cambiar el tipo penal y agregarle un pequeño plus de abandono. ¿Y en el caso del alcohol, por ejemplo, actúa como agravante de una situación? El alcohol siempre, primero, hay que distinguir si el alcohol tuvo incidencia en el accidente. No necesariamente porque uno tenga algunas líneas más allá de lo permitido administrativamente, que es lo que establece la ley de tránsito, significa que el alcohol fue desencadenante. De estos casos que hubieron hace poco, yo no creo que en ninguno el alcohol haya sido desencadenante, absolutamente nada. ¿Sirve de algo dictar esta legislación que está en discusión ahora del alcohol cero? Es que los accidentes no se producen mayoritariamente por alcohol. La mayoría de las muertes se producen por la falta de infraestructura, porque son autos muy veloces, de estructuras. Y además hay otra cosa, hay una hipocresía social. ¿Qué miran? La gente, los pibes nos miran Rápido y Furioso esa película. Ahora, pero ¿Qué se presenta? O sea, es una cuestión valorativa la velocidad y el automóvil, socialmente.